habíamos prometido antes de irnos a la pausa, en nuestra entrevista central del día de hoy vamos a conversar con la doctora Giselle Guzmán. Ella es internista y sobre todo lo que más nos interesa en esta tarde, nefróloga. Vamos a hablar de la salud de los riñones a gran escala, digamos. Vamos a especificar y digamos a concentrarnos en los cálculos renales, pero sé que hay mucho de qué hablar sobre la salud de los riñones. Buenas tardes y bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Doctora, sabemos que usted es parte de la planilla de especialistas que tiene SEDIMAT, que en este momento se encuentra precisamente en una campaña sobre la salud renal. ¿Por qué la salud renal? ¿Qué tanta incidencia es que hay de los problemas y las enfermedades renales como para que SEDIMAT se enfoque en este momento en ese padecimiento? Fíjate, estamos en este interín en lo que sería una campaña preventiva de enfermedad renal, porque es que estamos viendo que lamentablemente a nosotros nos llegan, cada día más nos llegan pacientes ya muy tardes, pacientes con una enfermedad renal crónica avanzada que ya amerita algún tipo de terapia renal sustitutiva, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. Cuando, en caso de esas entidades haber sido diagnosticadas de forma y referidas a un nefrólogo de forma temprana, pues la tasa de progresión que se esperaría sería mucho más lenta. Con respecto a las estadísticas, es importante establecer que en el mundo 10% de la población mundial tiene algún grado de enfermedad renal, o sea, ya puede tener una afectación funcional o estructural a nivel de sus riñones. Por ponerte un caso pues muy específico, por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal diabética, o sea, se asume que un 30% de todos los pacientes con diabetes tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Lo más triste de eso es que de ese 30%, pues un 70% de los que están en enfermedad renal crónica en un estadio 3, 4, desconoce su diagnóstico. De los que están relacionados con la diabetes. Con la diabetes, correcto. No saben que tienen enfermedad renal. Un 70%, o sea, estamos hablando de que si alguien tiene algún padecimiento de diabetes, tiene casi un 70% de probabilidad de tener algún padecimiento renal. A ver si lo entendí correctamente. En el caso de un paciente diabético... Se lo pregunto, doctora, sí, disculpe que la interrumpa, para que todo aquel que tenga, digamos, o que esté prestando atención a algún padecimiento de diabetes, sepa qué tan expuesto está a tener algún padecimiento renal, ¿no? Por supuesto, mira, lo que dicen, como te había comentado, las estadísticas es que un tercio, el 30% de todos los diabéticos del mundo tiene algún grado de enfermedad renal. Es por esta razón que hay métodos de detección temprana o screening. El 30, correcto. ¿Y el 70 de ese 70 es estadísticas mundiales que se tienen de pacientes que tienen ya una enfermedad renal crónica avanzada y que desconocen que tienen esta enfermedad renal crónica avanzada ligada a la diabetes. Y hablando de lo que son los métodos de prevención temprana, que se han establecido ya en todo el mundo por diferentes instituciones, ya sea pues instituciones asociadas a nefrología o a endocrinología, lo que dicen es, mira, todo paciente diabético, por ejemplo, diabético tipo 2, al momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2, debe hacerse un screening para enfermedad renal diabética. ¿Qué es el screening, doctora? Como te decía, es un método de detección temprana. Que me decía, señores, en el camerino, ¿eh? Sí, estaban conversando. Se lo estoy preguntando estaban conversando pues, esta parte. Pues la audiencia también pueda participar de esa conversación que teníamos antes de iniciar el programa. El screening que debe hacer todo paciente diabético. Correcto, debe constituir de un examen que es bastante fácil. Se hace como una división, un ratio de pues albúmina creatinina. Si ese ratio resulta elevado, entonces ese paciente lo correcto es que sea referido a nefrología. Como te digo, todos los pacientes diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico se le tiene que iniciar con este screening. En el caso del diabético tipo 1, generalmente ya a los 5 años de haber sido diagnosticado se debe iniciar este screening. Te digo esto porque pues, generalmente en el caso de la diabetes tipo 2, una cosa es el momento del diagnóstico y otra cosa el tiempo que tenga el paciente padeciendo de esta entidad.
Entonces aquí le estamos hablando a los diabetólogos y a los especialistas que están atendiendo a estos pacientes, que deberían inmediatamente tienen estos casos con diabetes, pues saber, ¿no?, a dónde tienen que referir a sus pacientes, porque en Correcto. muchas ocasiones el propio paciente no tiene ese nivel de conciencia, digamos, ¿no? Correcto, pero para eso estamos los médicos en general, sobre todo quien tiene un abordaje primario, o sea, el médico ya sea familiar o el médico internista que tiene un primer encuentro con el paciente, debe conocer estos datos y debe saber cuándo referir a un nefrólogo ante esta situación de una posible enfermedad renal diabética. Vamos a poner los teléfonos de estudio en pantalla, 809-274-0599, por si alguno de nuestros televidentes tiene alguna pregunta relacionada a algún padecimiento renal, y si fuera específicamente sobre cálculos renales, que era nuestro tema Sí. inicial, pero bueno, yo creo que vale la pena dar estos datos abarcadores para que la gente tenga una idea de la delicadeza del asunto. 809-274-0599. Estamos conversando con la médico internista y nefróloga Giselle Guzmán, parte del staff de Sedimat, como ya decía hace un momentito. Doctora, ¿cómo es posible que se llegue a un estado crónico de un padecimiento renal sin tener síntomas? Ese es el problema. El problema es que la enfermedad renal en la mayoría de los casos no da síntomas hasta que se está muy avanzada. Por eso nosotros deberíamos conocer ciertos términos. A ver, Por ejemplo, hay una cosa que se llama enfermedad renal crónica. Eso lo definimos como una alteración en la función de los riñones o en su defecto en la estructura renal. Y esa alteración, que es irreversible, ha persistido por 3 meses o más. irreversible. Irreversible, por eso lo de crónico. Entonces, en ese interín nosotros tenemos una clasificación de estadios, del 1 al 5. Conforme vaya avanzando, de ese 1 al 5, obviamente peor es la cosa. A ver, ¿qué es lo que pasa antes de que lleguemos a esta clasificación de las diferentes etapas de la enfermedad renal crónica? ¿Qué es lo que pasa en el riñón cuando se da la enfermedad renal crónica? Pues depende de qué ocasionó esa enfermedad renal crónica. ¿Qué pudiera ocasionarla? Como te decía hay enfermedades que son propias del Claro. riñón, que son primarias del riñón, como unas inflamaciones que se llaman glomerulopatías, muchas veces respuestas de tu propio sistema inmune en contra de partes específicas de tu riñón. Pero también tenemos enfermedades secundarias que afectan el riñón. Como la diabetes. Como la diabetes, por supuesto. O sea, enfermedades sistémicas que afectan todos los órganos, pero que también van a manifestarse en el riñón. Hipertensión, diabetes. Yo siempre le digo a mi pacientito, entiendan que muchas de estas enfermedades se caracterizan por aumentar la presión dentro del riñón, por aumentar el daño oxidativo a nivel del riñón. Vamos a tomar esta llamadita. Buenas Por tardes. supuesto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Aló, Adelante con su pregunta. sí, gracias. ¿Qué? Si puede, por favor, bajar su televisor y escucharnos por el teléfono, se lo voy a agradecer. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Aunque el tema es el cálculo de riñón, yo tengo la curiosidad de saber cuando a uno le hacen la analítica de la orina, que sale sangre oculta. ¿A qué se debe? Ahí está. Muchísimas gracias por su pregunta. Sí. Ok, le comento lo siguiente. Sangre oculta en orina, tenemos decenas de causas. Estas causas van desde cosas que afectan directamente al riñón hasta vía urinaria. Entonces, lo más común de todo, afortunadamente, es alteraciones a nivel de la vía urinaria. Por ejemplo, piedras. Sí, o si la mujer, digamos, en el caso de la mujer o el hombre también Sí. tiene un sangrado por la menstruación, digamos, Sí, puede reflejarse sangre en la orina, claro ¿no? que En sí. la Hay que analítica. checar, obvio, el momento en que se encuentra el paciente, qué paciente es, si es una fémina o no, si se encuentra menstruando o no, si hay una infección de vías urinarias que también puede evidenciarse con datos de sangre oculta en orina y sobre todo también la persistencia. No es lo mismo que un día casualmente me salga sangre en orina a que persistentemente cada vez que yo me hago un examen de orina sale sangre oculta. Entonces ya en esa paciente yo tengo que dividir si es una causa meramente asociada al riñón, si del riñón es que viene la sangre o en su defecto si es de vía urinaria.
En caso de que sea de vía urinaria, como le decía, lo más común de todo, afortunadamente, son las piedras. Pero también hay neoplasias vesicales que te pueden causar una hematuria o sangre oculta en orina, pero no podemos olvidarnos tampoco de enfermedades renales, o sea, enfermedades glomerulopatías asociadas a sangre oculta persistente. ¿Qué es la hematuria, doctora? Hematuria es sangre en la orina. Puede ser microscópica, cuando solo se ve cuando uno lo ve en un microscopio, o en su defecto macroscópica, cuando se puede observar. Entonces, como te decía, cuando hablamos de una hematuria glomerular, o sea, que viene directamente del riñón, entonces ahí sí hay que prestar, o sea, en todo caso hay que prestar atención. Pero Tanto aquí, si es de la vía urinaria como si es claro propiamente que del sí. riñón que viene esta sangre, ¿no? Aquí hay que prestar muchísima atención porque hay entidades que pueden generar enfermedad renal crónica asociadas a esa hematuria, como una cosa que se llama nefropatía por IgA, que ¿Esto es qué es? una inflamación específica, vamos a decirlo así, en la que se depositan unas inmunoglobulinas en el riñón, que son específicamente IgA, y que pueden deteriorar al riñón, y que hasta un tercio de esos pacientes puede terminar con enfermedad renal crónica que amerite algún grado de sustitución renal. Vamos con esta otra llamadita. Buenas tardes. Aló. Adelante con su pregunta. Aló, Adelante, le escuchamos. doctora, usted sabe para que yo le llamo a preguntarle que por qué los pies se le calientan a uno. Okay. ¿Tiene algún padecimiento renal conocido? Sí, me la diagnosticaron hace mucho, tipo 1. Diabetes. Diabetes. ¿Es diabético? Sí. Ok. Lo primero es, Muchísimas gracias. ¿Nos puedes escuchar por el televisor? Gracias. Sí. Hay que checar, como yo les dije, la diabetes es una enfermedad sistémica, te afecta a todo, desde macrovasculatura, te afecta también nervios periféricos. Entonces hay una entidad que se llama neuropatía diabética que se caracteriza por calambres o esa sensación de que se te calientan las piernas, es como si te pusieras un calcetín. Así es la sensación de una neuropatía diabética. Y hablando de screening, también los pacientes, existen screening específicos de pacientes diabéticos para la detección de una neuropatía. El screening, repetimos, es... Detección temprana. Exacto, Método de detección temprana, correcto. Bueno, entonces, en el caso de este paciente, a darle seguimiento con su nefrólogo. No. En el caso de este paciente, lo que debe es comenzar el screening en una unidad de pie diabético, porque pie diabético no es el pie con úlceras nada más, pie diabético es el pie independientemente del paciente que tiene diabetes. Hay que checar que no tenga ninguna neuropatía asociada, que no tenga insuficiencia vascular, ya sea venosa o arterial. Esa es otra de las cosas que se hacen en estas unidades de pie diabético. Y mi recomendación es esa, tiene que ir a una unidad de pie diabético, aquí le van a checar desde la parte sensorial hasta... Desde las sensaciones, ¿no? Sensaciones, Lo que está provocando lo que es, ese caliente, digamos, ¿no? Correcto.